temprana de la depresión y la prevención del suicidio en casa. Doctor, le damos la bienvenida, agradecerle muchísimo por haber sacado un espacio para nosotros como institución. Es muy importante conocer y tener pues como la oportunidad de tener esta información de parte de un experto como usted. Les cuento que yo conocí al doctor Germán en un evento también que asistí de forma virtual, donde nos estaba hablando de este tema, de conocer pues como los comportamientos que se pueden presentar en los adolescentes. Para mí fue algo muy enriquecedor y por eso quise como contactarme con él para poder tener este gran evento con ustedes. Doctor, buenos días, ya le voy a enviar el link. Buenos días a todos. Bueno, esperando que la gente que no se puede conectar en este momento se pueda conectar luego a través de Facebook Live y puedan ver la grabación de este video que hace parte de la campaña Detección Temprana de la Depresión y Prevención del Suicidio en Casa, Familias Protectoras, Familias Felices, una campaña que inicié voluntariamente y de forma gratuita, teniendo en cuenta que me sentía muy frustrado yo al ver que a nivel mundial, pero especialmente en Colombia, un país azotado por una historia terrible de violencia, narcotráfico, pobreza, desplazamiento, uno de los países con más refugiados del mundo, uno de los países con más violencia del mundo, uno de los países con más desigualdad, uno de los países con mayor sufrimiento, porque hemos crecido en un país en el que nos tocó crecer con demasiados estresores, con muchas tragedias. Y bueno, formarme como psicólogo, luego como terapeuta, fue muy frustrante porque yo empecé a hacer consultas individuales, inicialmente en Bogotá, luego empecé a hacer acompañamiento a nuevos psicólogos que hacían terapia. Luego trabajé con el Estado en la Unidad para las Víctimas, en gobernaciones y alcaldías. Trabajé también con la Alcaldía de Bogotá, en centros de adicciones. Empecé a hacer proyectos sociales y intenté aportar un poco a la construcción de país a través de esos proyectos sociales. Algo que me cambió la vida fue empezar a hacer voluntariados. Los voluntariados me mostraron que solamente cuando se ayuda sin interés, sin ánimo de lucro, sin esperar nada a cambio, es cuando puedes realmente alcanzar un nivel de satisfacción y felicidad. Esa felicidad que no va a dar el dinero, el estatus, el poder y los valores que la sociedad de consumo promueve como fuente falsa de felicidad. Por esa razón ha sido un reto construir una campaña en la que busco impactar más allá de lo que puedo hacer en un consultorio todos los días a través de los casos que llevo de depresión, de intento suicida, ayudando a chicos a buscar un sentido a sus vidas, a perdonar abusos sexuales en su infancia, a perdonar a un padre alcohólico, maltratante, infiel, a una madre a veces culpógena, neurótica, egoísta. Eso es algo muy triste, encontrar que en la maternidad no siempre, como se me mostró a mí desde mi propia historia de vida, habiendo tenido una madre maravillosa que falleció cuando yo tenía 9 años y que también impactó mi vida tanto ese evento, que me llevó a sufrir muchísimo durante la adolescencia, y de hecho ya siendo adulto continuaba sufriendo por la muerte de mi madre, pero que había sido un ser maravilloso, un ser muy protector. Luego encontrar en consulta que no todas las madres son necesariamente buenas por ser madres, o como me lo había enseñado a mí la religión católica desde niño, la madre es buena, es sagrada, es como la Virgen María. Entonces encontrar que muchas veces padres y madres se equivocan, algunos de forma inconsciente, no tienen legados transgeneracionales, porque no tienen herramientas, porque no saben lo que hacen. Pero otros, ahí sí como digo Jesús, perdona a los que no saben lo que hacen, es decir, perdonar al necio porque el necio no es consciente de su necedad.
pero también ver que muchos de ellos pues tienen muchas cosas por sanar, muchos odios, resentimientos, heridas, traumas también por sanar. Los padres que maltratan, los padres que son negligentes, que son fríos, las madres que son o que te ven como una carga para los adolescentes que están hoy presentes, o ustedes como adultos y padres de familia, docentes, todos los que están hoy en Medellín escuchándonos y los que nos verán después a través del Facebook Live, pues sabrán que tuvimos padres no perfectos. Es muy complicado que encontremos una sola persona que diga, no, mi familia fue perfecta, parece cuento de hadas. Eso no pasa en la realidad, tristemente. Entonces la psicoterapia es el ejercicio de buscar, para mí lo es así, tal vez para otros sea otra cosa, ¿no? Curar locos, y de hecho eso es un estigma, ¿no? Que la psicología clínica, la psiquiatría, la salud mental es para locos, no. Les cuento que en Europa, en el siglo XX, intelectuales, artistas y personas muy prósperas buscaban respuestas a través de la psicoterapia. Ibas al terapeuta como una cultura, de hecho todavía sucede así en algunos países muy desarrollados. La gente va al terapeuta como una cultura de buscar conocerse a sí mismo, de encontrar respuestas, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué me comporto de la forma como me comporto? ¿Por qué tengo algunos impulsos, pensamientos, deseos que a veces son prohibidos? ¿O por qué a veces me odio a mí mismo? ¿Por qué me parezco más a mi padre o a mi madre de lo que quisiera? ¿Por qué repito círculos viciosos? La psicoterapia es una forma de conocerse y de sanarse. Para mí es la forma de llevar un poco de sanación a este mundo cruel. Y entonces, terminando esta introducción, pues entenderán ustedes, después de escucharme, que la motivación inicial para iniciar una campaña gratuita de prevención de depresión fue aportar más a la sociedad de lo que podía hacer en un simple consultorio, que sigue siendo mi ejercicio privado, del cual vivo. Trabajo como independiente actualmente con esta pandemia que también nos ha mostrado que somos vulnerables, que debemos dar valor a lo fundamental, que la vida no está comprada, porque esto atacó a ricos, pobres, a todas las razas y en todos los continentes del mundo. Pues lo hago de forma virtual, es decir, trabajo de forma virtual con pacientes en Colombia, algunos en el exterior, y mucho de mi ejercicio se centra en terapia familiar. Lo que les voy a mostrar en estos 45 minutos que voy a exponer, para luego escuchar preguntas si tienen o algunas intervenciones, o si quieren contar algún caso, pues pueden hacerlo de forma resumida. Preparen los datos del caso para poder darles herramientas. Algún caso con depresión severa, con ideación suicida, que es el pensamiento de querer quitarse la vida. Del pensamiento luego se pasa al plan, luego al intento y muchas veces al desenlace fatal, que es que se consume, es decir, que se logra el propósito de suicidarse. El impacto del suicidio no es solo para quien se ha quitado la vida, que es haber acabado con esa historia, haber acabado con la posibilidad de sanar, porque el suicida cree firmemente que acaba con su sufrimiento a través del suicidio. Entonces, el suicidio es la forma de acabar con su sufrimiento. Pero es un sesgo cognitivo. En realidad, eso es visión de túnel. También se acaba con la posibilidad de sanarse. Lo que pasa es que la depresión profunda no te permite ver que detrás de esa visión de que nada puede cambiar, hay muchísimas posibilidades, y eso se llama visión de túnel. Es un síntoma predominante. Vida alguna, no se ve la luz en medio de la oscuridad. Entonces el suicidio se empieza a contemplar como una solución, falsa solución, porque es la única solución que no permite realmente resolver el problema, sino acabar con esa impotencia que se siente. Pero en realidad es la única forma irreversible de jamás solucionar, de jamás volver a ser feliz, porque después de la muerte, pues dime, además a quitarse la vida,
pues debe tener unas consecuencias espirituales, no solo desde cualquier punto de vista religioso, sino desde cualquier punto de vista filosófico y espiritual. Quitarse la vida tiene unas consecuencias en la trascendencia del ser, del espíritu, y por esa razón es muy difícil que esta persona no quede con una gran carga, esa alma, con una gran carga que le impida primero volver a la vida. Va a ser imposible, aunque se arrepienta esa alma de haberse quitado la vida física, pero segundo, de poder trascender en el nivel de evolución que debe alcanzar cualquier persona, que pues debe basarse en el amor a sí mismo y a los demás. Entonces, bueno, esta campaña intenta eso. Vamos a mostrar unas diapositivas de forma muy rápida, como son las 7:20 de la mañana, empezamos 7:10, voy a exponer hasta las 8:05, estamos programados hasta las 8:15, y los últimos minutos, aunque tengo tiempo yo en mi agenda, yo nunca pues estoy tan apretado, porque esto lo hago con mucha pasión, con mucha entrega, como les digo. Pues la paso promoviendo que entreguemos, que nos amemos, que hagamos cosas por los demás, que nos ocupemos de los otros. Entonces no puedo ser hipócrita, yo tengo más tiempo. Si las personas tienen más preguntas o casos que quieran exponer, los vamos a resolver. Si no quieren dar los datos personales, pueden dar los datos de otra persona o cambiar los nombres, pero no dejen de exponer sus sufrimientos para que poderles aportar, ¿no? Para poderles aportar. Los invito a unirse al grupo de Facebook Mentes Dinámicas, un grupo de estudio, investigación y debate gratuito. Mentes Dinámicas en Facebook. Está en mi perfil de Facebook, Germán Estrada Mariño, porque en ese grupo, a diferencia del Instagram o otras redes sociales, el TikTok y todas esas novedosas redes, pues allí se pueden cargar archivos. Yo he cargado allí un material de apoyo, tanto test como libros gratuitos que ustedes pueden descargar en PDF de forma fácil, y pueden ayudarles porque voy a mencionar algunos textos. Entonces esos textos los pueden descargar en ese grupo Mentes Dinámicas que está en mi perfil de Facebook, Germán Estrada Mariño. Y también hoy subiré pues estas diapositivas. Voy a empezarles a proyectar y bueno, quedo atento. El audio está bien, ¿cierto? Sí, señor, está muy bien. Bueno, y gracias por la invitación. A usted gracias por habernos atendido y por estar aquí con nosotros, doctor. Bueno, con muchísimo gusto. Además que uno ve cuando lo invitan de diferentes partes, uno empieza a ver que eso mucha satisfacción, pero me llama mucho la atención que hay personas realmente empoderadas, hay realmente personas muy... Ahí están viendo la diapositiva. Sí, señor. Juliana, perdón. Hay personas muy empoderadas que realmente quieren ayudar a sus comunidades, a sus ciudades, a sus espacios. Entonces uno empieza a sentir, pues en el caso mío, yo, Germán Estrada, empiezo a sentir esa energía de querer ayudar en algunas personas, mientras que en otras se lo hacen es como porque no sé, alguien se los pidió, venga, llamémoslo para que nos haga una de esas charlas, como le dicen de forma coloquial. Eso no es una charla, esto es realmente por eso. Una conferencia debe estar basada en estudios, debe estar basada en una evidencia científica. Nada de lo que voy a decir me lo inventé yo. Esto es muchísimos años de estudios de diferentes autores, y bueno, y pues también la experiencia, claro, que uno va adquiriendo en la vida, ayudando a personas con sufrimiento severo, pero no es una improvisación, y hay personas que te invitan como porque toca, o alguien les pidió, bueno, no sé, que el alcalde le dijo, venga, invitémoslo aquí al pueblo a eso, o lo invitamos a una secretaría, o lo invitamos a un colegio, a una universidad. Pero en el caso tuyo, por ejemplo, yo sentí que había realmente un deseo de ayudar, y cuando personas como tú, psicólogas, orientadoras o docentes, personas que trabajan en el sector salud o educación, lo hacen con vocación, pues eso ya es aportar un granito de arena para transformar esta enferma sociedad en la que vivimos. Entonces, muchas gracias. Bueno,
veamos esta diapositiva. Por favor, la puedes leer, Juliana, ya que tú estás ahí muy pendiente. Dice, goodbye. Son los individuos los que se suicidan. No son los individuos. No son los individuos los que se suicidan, sino la misma sociedad a través de ciertos individuos. Ok, eso lo dijo Durkheim hace suficiente tiempo para llamar la atención frente a que un suicidio es una manifestación de que la sociedad está enferma. Mire, no son los individuos los que se suicidan, pensemos en esta frase en casa, sino la misma sociedad. ¿Qué nos quiere decir esa frase? No tengo tiempo porque no estoy ni dictando una cátedra, ni una clase, ni estamos, en un espacio de otro momento, pero lo podemos hacer al final de esta discusión si lo quieren hacer, que la persona que quiera participar y decir su sentir, ¿no? La sociedad es una sociedad, como dije al inicio, en la introducción, enferma porque manadas de leones, ¿no? Uno de los mamíferos con mayor soberanía en la selva, en más fuertes depredadores. Ellos se cuidan, ellos se protegen entre ellos. Hay veces hay luchas entre manadas, pero todas están asociadas a la supervivencia, es decir, al riesgo a morir o a no poder reproducirse y cumplir ese ciclo de vida de nacer, crecer, reproducirse. Pero el hombre es el único que mata por placer y es el único que odia por placer. El hombre es la única especie que es capaz de sentir gozo con el sufrimiento del otro. Pero esa es la mala noticia y eso está muy asociado a todo, a las guerras, a los conflictos, a los traumas, al abuso sexual, al maltrato y al suicidio. Obviamente, eso está asociado incluso a la infidelidad. Y yo lo digo en terapia de pareja, cuando no amas realmente, pues es muy probable que seas una persona maltratante, indiferente, insensible a las necesidades del otro, que seas muy egoísta. En el tema del suicidio, una sociedad que no cuida a sus individuos, empezando desde la familia, señores y señoras padres de familia que están ahí, todos ustedes seguramente, adultos que están ahí, profesionales, no profesionales, no importa lo que hagan en esta vida, eso no es lo que le puede dar sentido, sino cuánto amor dan. Ustedes si tienen hijos pensarán, pregúntense, ¿ustedes cuidan a los miembros de su familia o los ponen en la vulnerabilidad de llegar a pensar, como en esa imagen de fondo que dice goodbye, con píldoras? Es uno de los métodos usados para quitarse la vida, una sobredosis de píldoras. Yo he atendido casos de niñas desde eso es algo que uno dice, pero ¿cómo pudo suceder? Además de estrangulamiento, que es ahorcarse, y de intentos con envenenamiento, con venenos para ratas y otros métodos que realmente lo hacen sentir a uno muy, muy triste y bueno, cuando el suicidio no se consumó, pues muy esperanzado de poder ayudar a esa familia a que eso no se repita, pero cuando se consuma, imagínense las huellas de eso. Lo primero que tenemos que decir entonces, como dijo Durkheim, es la sociedad no se cuida. Piensen ustedes en casa, los que están ahí y ustedes también jóvenes, todos los que están escuchando y todos los que escucharán, si ustedes cuidan a sus semejantes, si ustedes cuidan al otro, no solamente si buscan ser cuidados, generalmente buscamos ser amados, pero no amamos, entonces ¿cómo vamos a recibir de lo que no damos? Pensemos si nos cuidamos o si somos unos despiadados, depredadores, no como los mamíferos que son depredadores por supervivencia, sino depredadores por placer, que solo pensamos en nuestro bien, porque cuando hacemos eso y replicamos eso, pero es que afuera toda la sociedad es así, me decía un estudiante de psicología, la sociedad es así, uno no puede ser tan pendejo, ¿no? Pues me lo decía en consulta individual,
uno no puede ser tan pendejo porque el vivo vive del bobo. Por ejemplo, esas creencias que se han incluso normalizado en el lenguaje del humor, papaya servida, papaya partida, muy colombianas, y que nos hacen un país a veces que en medio de tanto sufrimiento no cuida a los demás y le parece normal que los demás sufran. Entonces yo tengo es que pasar por encima de los demás para no sufrir, para que no me den en la cabeza. Eso mantiene las dinámicas que van a facilitar la depresión y el suicidio. ¿Por qué? Porque el individuo lo primero que busca, y todos nosotros cuando éramos bebés, es afecto y protección. Y luego descubrir que el mundo es cruel y salvaje, lo hace un individuo muy frustrado que va luego a buscar entonces fuentes de satisfacción externas, cualquiera que sea, drogas, relaciones tóxicas, comportamientos impulsivos, llenarse de plata aunque su corazón esté vacío, hacer lo que sea para conseguir el dinero, como cuando me cuenta algún chico en consulta que sueña con ser un traqueto como Pablo Escobar, porque se vio toda la serie de los años 90 de lo que fue ese hombre, o ser un político corrupto, es decir, cualquier forma, un camino rápido para alcanzar un falso éxito, es decir, perpetuar la maldad, los círculos en los que el ser humano deja de amarse y de protegerse para volverse un individuo narcisista y egocéntrico que pasa por encima de los otros. Ojo con eso, no se victimicen y piensen, ustedes actúan de esa forma o actúan de una forma protectora con los demás, empezando por casa. Continuemos. Los factores de riesgo para depresión y de suicidio adolescente, piensen ustedes, ¿está su hijo en riesgo? Sobre todo que esto está enfocado en padres de familia. Por favor, Juliana, doctora Juliana, puede leer esta diapositiva. ¿Cuáles son los factores de riesgo? O sea, las variables que aumentan la probabilidad de suicidio. Provenir de medios familiares con desventajas sociales y pobreza educacional, exposición a situaciones familiares adversas que condicionan una niñez infeliz, los que presentan psicopatologías incluyendo la depresión, el abuso de sustancias y tener unas conductas antisociales, la baja autoestima, la impulsividad, la desesperanza, los amores contrariados o los problemas socioeconómicos, la falta de comunicación con los padres, la desesperanza y el maltrato. Factores de riesgo para depresión y suicidios adolescentes. ¿Está su hijo en este riesgo? ¿Está su hijo en riesgo? Piensen ustedes si tienen hijos, pero también ustedes si son jóvenes y provienen de familias con cualquiera de estas características. Y yo diría que más del 90% de la población de todos los estratos proviene en Colombia de alguna de estas características o factores de riesgo presentes en su vida. ¿Por qué? Porque si no hubieran problemas económicos, puede haber problemas en la relación entre los padres, conflictos constantes, maltrato físico, no físico, sino psicológico. En los estratos más vulnerables se ve más el físico y en los otros el psicológico, pero los dos son muy perversos. La humilla como el maltrato físico. Puede que no le pegues a alguien, no le pegues a tu novia, a tu pareja, a tu esposa, a tu amante, pero le puedes hacer sentir tan degradado o darle donde más le duele, como dicen algunas personas. Es un pensamiento muy psicopático, de hecho, y psicopático, yo digo que hay psicópatas en la sociedad sueltos, es otra de las ponencias que he hecho, y pongo a muchos políticos de ejemplo de cómo son unos psicópatas sueltos, y yo no me paro desde una posición ideológica, muestro de diferentes lados cómo hay personas realmente, y en la humanidad y en la historia de la humanidad, que han gobernado el mundo desde la psicopatía. La psicopatía es la intención de hacer daño, es el egoísmo puro y es la ausencia de amor pura. Es realmente una patología en la que la persona no solo no es ir a la cárcel, necesita ayuda, necesita sanarse. Una persona llena de odio se odia a sí misma. Por eso se dice, antes de criticar, antes de maltratar, analízate y perdónate. Es uno de los retos de la psicoterapia. Conocer inconscientemente qué es lo que hay que sanar, por qué tengo ese odio que proyecto en el otro. Me puedo estar vengando de mi padre a través de ser muy maltratante con mis empleados. Me puedo estar vengando de mi madre a través de ser muy negligente
muy indiferente y muy humillante con las mujeres. Me puedo estar vengando de las experiencias aversivas en la infancia a través de ser muy desconfiado y pasar por encima de los demás porque pienso que siempre me van a hacer daño, de manera que caigo en delirios paranoides. Entonces, sanarnos es muy importante. Si tenemos cualquiera de estas condiciones, el riesgo de depresión y suicidio aumenta, de acuerdo a los estudios. Entonces, debemos buscar que la sociedad sea más justa, pero nosotros hay cosas que no podemos cambiar. Es decir, hey, doctor, ¿y cómo cambio mi nivel de pobreza si yo no tengo las oportunidades que hubiera querido? Pero puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar es la forma como te relacionas con ese nivel de pobreza. A pesar de la pobreza, que haya amor. Pero ¿cómo puedo cambiar el nivel de agresión de mi marido? Bueno, puedes cambiar la forma como te relacionas con tus hijos. No te desquites con ellos de las agresiones que hace tu marido. Incluso le alcahuetees y seas permisiva, sino para que entiendas que él es una persona necia, que tú estás llamada a hacer otra cosa. En fin, cuestiónese cada uno de ustedes cómo puede aportar a disminuir estos factores de riesgo. Bueno, los invito en casa porque por derechos de autor me ha bloqueado, los de Facebook me bloquearon la posibilidad de proyectar videos, pero pues eso no es un capricho, no, pues es la ley. Este video lo pueden ver en casa, búsquenlo así, como está en la parte de abajo, Perfect, de Simple Plan, una canción de rock alternativo de los finales como el año 2004, que representa muy bien lo que siente un adolescente con depresión. Está subtitulada en español, pues es en inglés, y el video muestra lo que siente un joven que se viste de negro, que se encierra, que cierra su cuarto, que está cansado de las peleas con sus padres y que no ve más salida, o se quiere ir de la casa o se quiere drogar o simplemente no quiere vivir. Entonces, el video representa bien, incluso la lluvia que van a ver en el video, todos los elementos muy bien hecho. Digamos, es una representación artística a través de plasmar en el video unos elementos simbólicos que el director del video, más que la misma banda, intenta mostrar esos sentimientos ocultos que hay detrás de la depresión juvenil. Entonces, por favor, véanlo en casa y piensen que muchas veces los chicos, los jóvenes pueden estarse sintiendo así, señores padres de familia. No lo reproduzco, repito, por el tema de derechos de autor, porque la semana pasada incluso me bloquearon una presentación que quedó en Facebook solo porque tenía la reproducción del video, pero sí lo puedo citar. No dejen de verlo. Igual estas diapositivas, recuerden, estarán en el grupo Mentes Dinámicas, que compartiré en mi perfil de Facebook, Germán Estrada Mariño, para que ustedes puedan descargarlas y pues ver directamente el video también luego. Juliana, gracias. Por favor, lee. La disfunción familiar severa, una decepción amorosa, antecedentes personales o familiares de intento suicida, fumar y consumir sustancias psicoactivas o padecer algún trastorno psiquiátrico como la ansiedad y la depresión mayor aumentan el riesgo de suicidio. Factores de riesgo para depresión y suicidio adolescente. ¿Está su hijo en riesgo? ¿Por qué me hago yo esa pregunta de si está su hijo en riesgo? Pero es para transmitírselas a ustedes, porque la mayor prevalencia de trastornos depresivos y ansiosos empieza entre los 18 y los 28 años, pero hemos, desde la última revisión manual del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, avalado en Estados Unidos por la APA, por la OMS a nivel mundial, es decir, con estudios científicos, a pesar de todos los reparos que tengamos con la OMS, pero en términos de salud mental, se ha encontrado que desde los 15 años se puede presentar psicopatología severa, es decir, depresión mayor. Desde los 15 años podemos diagnosticar trastornos de personalidad. Uno sí logra ver desde los 15 años, imagínense, a muy corta edad, jóvenes ya con un cuadro de trastornos de personalidad como el trastorno límite de la personalidad, que los invito a que lo lean,
luego en casa los que quieran conocer más de salud mental, porque es una epidemia. Decíamos que una psiquiatra muy humana con la que yo trabajo muy de la mano, bueno, he trabajado últimamente en la pandemia, pues estoy virtual todo el tiempo, pero decíamos hace 2 años cuando estábamos haciendo ejercicio presencial que parecía que hubiera una pandemia de epidemia, de hecho decíamos, no pandemia, epidemia de trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite está caracterizado por sentimientos crónicos de vacío, una marcada impulsividad, ideación suicida, agresividad, problemas para controlar el estado de ánimo, y está asociado mucho con la necesidad de tener algo que no se tiene y que fue instaurada por una experiencia de pérdida en la infancia o de vacíos afectivos que se instauraron a través de poco afecto. Es decir, no hubo el suficiente amor y el individuo, en este caso el niño, quedó enganchado en un sufrimiento, con un vacío. Y luego en la adolescencia eso se pone en evidencia en conductas autodestructivas. En las chicas, por ejemplo, más hipersexuada o impulsividad sexual, en los chicos más consumo de sustancias, en los sectores más vulnerables, pandillas, conducta criminal. Y eso no siempre es, ay, es que su hijo se dañó, es que su hijo es malo o es bueno, no. Muchas veces es consecuencia de un trastorno de personalidad que se ha instaurado a través de una herida. Yo he visto, por ejemplo, que a veces se diagnostica como trastorno bipolar a algunos pacientes límites en algunas EPS que hacen el trabajo muy superficial y mediocremente, y pues tienen muchos pacientes, a veces no tienen el tiempo, les pagan mal a estos profesionales, pero los terminan medicando, y el problema de fondo pues no es la impulsividad, que puede confundirse con manía. Y si hay médicos que luego escuchen esto, pues sabrán que la impulsividad es una cosa, la manía es otra, sobre todo los médicos psiquiatras. Pero lo que hay que sanar, y así lo hacen en los países desarrollados, lo que hay que sanar es la herida de fondo. Por eso hay que remitir a psicoterapia, porque solo la psicoterapia, y una buena psicoterapia, además, que debe hacerse con vocación e idoneidad, no es psicoterapia de pañitos de agua tibia, es decir, de buscar realmente ayudar al otro. Y hay personas maravillosas que incluso quieren ayudar a otros y tienen más corazón que muchos psicólogos y psicólogas en este mundo y en este país. Se trata de sanar las heridas tempranas. Hay personas que nos escuchan y nos ayudan a pensar, a perdonar, que nos piden que amemos, que nos amemos, y que nos dicen: aquí estoy siempre para ti. Esas personas no necesariamente son profesionales de salud mental y nos pueden ayudar mucho, pero la ayuda profesional también es muy importante. Entonces, estos antecedentes personales y familiares están muy asociados a depresión mayor. Pueden encontrar un inventario de depresión que nosotros descalificamos de forma gratuita, y en mi WhatsApp de citas, que se los vamos a dejar escritos ahí, por favor escríbelo en los comentarios de Meet y de Facebook. Juliana, escribe mi WhatsApp, WhatsApp profesional por el que tú y yo nos comunicamos. Ustedes pueden mandarnos los test, los que lo hagan, y los que los calificamos de forma gratuita para identificar riesgo de depresión. El inventario se llama Inventario de Depresión de Beck, segunda versión. Y tenemos otro que es el Inventario de Razones para Vivir, hecho en Estados Unidos, Reasons for Living Inventory, muy bien diseñado para encontrar si la persona tiene suficientes razones para vivir, y eso nos ayuda a identificar riesgo potencial de depresión mayor o de suicidio. Entonces, estos inventarios los pueden descargar en Mentes Dinámicas, y si los envían al WhatsApp que va a poner Juliana en este Facebook Live y en este Meet, pues se los calificamos de forma gratuita y les decimos si necesitan atención, deben ser remitidos. Los estratos más bajos pues pueden tener con nosotros atención en crisis básica, los demás pues cobramos por estrato, pero el Sistema General de Seguridad Social en Salud debe atender cualquier riesgo, y podemos hacer también esas remisiones sin costo, porque la idea es ayudar a que nadie se quede sin atención cuando la necesita. Por favor, Juliana, gracias. Dice: el intento suicida involucra un debate interno entre el deseo de morir y el de seguir vivo.
El adolescente que intenta suicidarse lucha internamente. Muy bien. Lucha internamente, ¿por qué? Ahí lo estamos viendo, ¿no? Cualquier novedad me dice si me dejan de escucharme, de verme o de ver las diapositivas. ¿Por qué lucha internamente? Porque la sociedad me pide que viva, que sea exitoso, que sea perfecto como la canción que van a ver luego de esta presentación. Pero, por su nombre, perfecto, pero no puedo ser perfecto, no soy perfecto. No soy tal vez como mis padres quieren que sea. Y ese malestar implica esa lucha interna que presenta el adolescente o el joven entre 15, 25, 28 años, que es donde aparece la psicopatología. Es decir, el gran porcentaje de suicidios ocurre en esas edades entre los 15 y los 28. La gran proporción. ¿Por qué? Porque es la edad en la que se hacen manifiestos todos esos vacíos que venían de la infancia que acabamos de ver, y donde empieza esta lucha interna, porque el cerebro ya está más desarrollado para reflexionar, para hacer metacognición, para hacer más introspección, y empieza a preguntarse qué es lo que me pide la sociedad, hacia dónde debo ir, cuál es mi proyecto de vida, qué es lo que debería hacer, pero hago otras cosas, no me siento bien para hacer lo que hago. Es decir, es una lucha interna de muchas confusiones, porque hay unos vacíos. Entonces preguntémonos en casa, ¿aceptamos a los hijos tal y como son o buscamos que sean perfectos? ¿Somos padres que aman incondicionalmente? ¿Somos esposos y parejas que aman incondicionalmente o siempre estamos poniendo como condiciones, etcétera? Y a veces nos centramos en el egoísmo. Damos un amor sincero, fraternal, un amor que cuida al otro, o siempre estamos buscando que se nos dé de forma manipuladora, todo y para recibir. Ojo con esos amores narcisistas, ojo con eso. Entonces, eso nos debe llevar a pensar si a veces los jóvenes están en esa lucha interna que los puede llevar a quitarse la vida. Juliana. La magnitud del incremento en conductas suicidas y posterior suicidio consumado en adolescentes es proporcional a la cantidad, duración, cobertura e impacto que los medios de comunicación despliegan con relación a historias suicidas. El suicidio en los adolescentes. Bien. Los medios de comunicación, yo tengo un debate con los medios de comunicación, porque hay unos medios de comunicación muy sensibles, muy, digamos, muy dedicados a ayudar, a hacer labor social, a hacer un ejercicio de sensibilización, de educación a la sociedad, pero hay otros medios, hay algunos medios que, por ejemplo, creen que hablar de suicidio es promover el suicidio. Obviamente, si no hablamos de un tema, es como echar el polvo debajo de la cama. No aparece, pero no quiere decir que no exista. No hay investigaciones que digan que hablar de suicidio promueve suicidios. No, lo que es que no hay que hablar solo de eso, hay que hablar del suicidio, pero no como el suicidio mismo, como el escándalo amarillista, como si ves que alguien tiene un accidente, se cayó de una moto, se accidentó en un carro, se va a lanzar de un puente, hay un escándalo en la calle, en un bar, y sales a grabar con un teléfono. Eso es muy perverso, eso es hacer amarillismo puro, es como si fueras el periodista más perverso, aunque no seas periodista. Es como gozar con el sufrimiento ajeno para luego subirlo a las redes. Ojo con eso. No podemos vivir del sufrimiento ajeno, no podemos ser amarillistas, porque eso genera más círculos de sufrimiento. Debemos es mostrar que detrás de todo suicidio hay unos factores de riesgo para que ellos no ocurran en casa. Entonces yo le digo a los medios que no se trata de hablar de suicidio de forma amarillista, como alguna vez que una emisora transmitió como un partido de fútbol un suicidio que hubo, el suicidio muy famoso de hace 2 años y medio, que fue después del cual yo empecé campaña de prevención del suicidio de su mujer con su hijo, que se repitió hace unos días, un caso muy similar.
en un puente de la variante, de un viaducto que comunica Ibagué con Bogotá, una vía de doble calzada. No se trata de mostrar eso ahí como si fuera un partido. Aquí estamos, hay una mujer que está, que se tira. Eso no parecía, no les faltó sino de verdad una cuña muy perverso. De eso uno no puede buscar rating hablando del sufrimiento ajeno, pero sí puede buscar rating hablando de prevención, de qué hay que hacer en casa, de ojo con las señales de alarma. Entonces, ese es el trabajo que debemos hacer, mostrar los factores de riesgo. Esto es lo que busca esta campaña, mostrar los factores de riesgo, hacer un llamado a las familias sobre el amor, la reconciliación, el perdón, de saber buscar ayuda, de aplicar los test a tiempo, pues se llama detección temprana, que es lo que en los estudios americanos, que son muy avanzados en el tema, encontraron que es screening, es como hacer una radiografía rápida de que hay depresión para que tengas atención. Entonces se trata de eso, de volver estas herramientas masivas, de sacarlas del consultorio, como esos test que son clínicos, para que cualquier persona los pueda aplicar en un país donde mucha gente no tiene acceso a servicios de salud mental especializados, y de eso se trata nuestra labor. Entonces, chicos, padres de familia, ojo con lo que hacen con los celulares, con lo que compartan cosas que ayuden a este mundo, para que el día que ustedes mueran sientan satisfacción y no que vinieron a pasar por encima de los demás. Bueno, continúa, Juliana, por favor. La totalidad de los... Lo de pegar en el cuaderno porque eso es parte de la actividad de clase. Que logran consumar el acto son portadores de una enfermedad mental diagnosticable como depresión, trastornos de ansiedad, trastornos esquizofrénicos. En palabras de Murray Bowen, la muerte o la amenaza que esta supone representa el acontecimiento más traumático, los cuales pueden alterar el normal desenvolvimiento de una familia. Nada es comparable a los efectos traumáticos que provoca en la unidad familiar la desaparición de alguno de sus miembros. Sí, eso es. Una cosa es que se murió por COVID, se murió por cáncer, se murió el abuelo de demencia, de Alzheimer, de una trombosis, pero otra cosa es que se quitó la vida. Eso es algo que la familia difícilmente puede asimilar, entender, comprender e interiorizar. Es un duelo más patológico. Voy a ir un poco más rápido por tiempo. Continúa, Juliana, por favor. La familia se hace una serie de interrogantes que se pueden etiquetar de reproche contra el suicida. ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué nos hizo esto? ¿Por qué nos abandonó? ¿Por qué precisamente en estos momentos o fecha? ¿Por qué fue tan egoísta? ¿Por qué no pensó en el dolor de la familia? ¿Qué hicimos para que nos pagara de esta manera? Esas son respuestas muy egocéntricas de familias que no logran entender, pues, como es normal después de un acontecimiento traumático, porque yo no las juzgo. En terapia de familia yo lo que hago es intentar entenderlas, pero ayudarles a procesar, porque he tenido casos donde suicidio consumado, ayudar a la familia a hacer un duelo, a perdonarse, y también, aunque parezca tarde, a pedir perdón a ese ser, a esa alma, desde una perspectiva muy espiritual también, pero también para sanarnos y que esto no ponga en riesgo a los demás hijos. Entonces, hay que preguntarse es qué podemos hacer en vida para amar mejor a nuestros semejantes, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestro esposo, para que esto no tenga riesgo de ocurrir. Continúa, por favor. María Goldberg sostiene que la estructura y la dinámica familiar juegan un papel importante en el adecuado desarrollo en la salud mental del adolescente, ya que al haber cambios en los roles o posibles rupturas, inmediatamente se produce un desequilibrio en el sistema familiar, provocando en algunos de los miembros la aparición de síntomas como la ideación suicida. Muy bien. Es decir, las rupturas familiares, ojo con los divorcios mal manejados, con la guerra despiadada entre los padres, la indiferencia, ver a los hijos como una carga o empezarlos a tratar como tal, porque son también muy asociados a la sintomatología depresiva en la adolescencia y en la vida
de los jóvenes, ¿no? Cuando hablamos de adolescencia, pues generalmente hablamos de los 13 a los 20 años, pero tengamos en cuenta que en salud mental esa adolescencia se extendería hasta los 27, 28 años, que es donde está el adulto joven, ya adulto pero joven, muy expuesto a que aparezca la psicopatología, que es la enfermedad mental. Y no es la enfermedad mental la locura, ¿no? Las alucinaciones y los delirios y toda esa pérdida de contacto con la realidad de la esquizofrenia. La enfermedad mental también es la depresión y necesita ayuda. El sujeto que voluntariamente elige morir decide desvincularse de la sociedad, abandona el espacio y tiempo por propia convicción y por sus propias manos. Ese acto irreparable pone en cuestión a los demás. El espacio, las alianzas y redes creadas son poco sólidas para sostener la vida. Por eso la comunidad experimenta el suicidio como una afrenta y afronta un interrogante inevitable. ¿Por qué el espacio conjunto no es vivible para todos? Esta reflexión nos lleva a pensar para aclarar que, como dijo Durkheim, no son los individuos los que se suicidan, sino la sociedad a través de unos individuos. ¿Por qué la sociedad le quedó grande? Pregúntense ustedes. Lo discutimos ahorita. Como les dije, yo separé tiempo hasta las 9 de la mañana para poder hacer discusión, para poder aportar y responder a casos que ustedes puedan tener o darles herramientas. Pregúntense ustedes, y ahorita me contestan al final para que el tiempo nos rinda. Quien quiera participar, dejamos esa pregunta en el tintero, Juliana. ¿Por qué a la sociedad le quedó grande cuidar a todos los individuos? Es decir, ¿qué le falta a la sociedad para cuidar a todos sus individuos? ¿Un mejor sistema de salud? ¿Poner puestos así como los de vacunación, de atención psicológica en cada esquina? No, a la sociedad le falta cuidarse. O sea, la idea no es que la gente llegue a depresión. Yo, de hecho, le decía antier a una alcaldía, en una secretaría de salud, que el tema no era asistencial, que no es poner miles de puestos y cientos de psicólogos y psiquiatras a disposición de personas. Claro que eso es muy importante, eso ayuda, sí, pero el trabajo principal debe centrarse en prevención, en la gente que todavía no está deprimida o que ha estado, pero que no necesariamente va a buscar ayuda, para que los factores de riesgo no se presenten. Es decir, que la sociedad se sensibilice en cuidarse más, y para eso hay que educar a las familias, que es lo que intenta hacer esta campaña, que es lo que intento hacer yo, volver más sensibles a los padres insensibles. Por machista que sea el padre que esté escuchando, ojalá hayan hombres y ojalá al final, Juliana, le des la palabra al menos a algún hombre, padre de familia, que diga, bueno, sí, yo escuché esta conferencia y me parece que puedo ser a veces muy duro, gracias, o amo a mi esposa, dar un ejemplo de esto, o a mí me dieron látigo desde la infancia, terrible, pero yo intento cambiar eso, aceptar a mis hijos como son. ¿Qué te llamó la atención de todo lo que yo he dicho? Y eso es lo que debemos hacer, es decir, que la sociedad se cuide para que luego no tengamos que, como en una pandemia, darle atención a todo el mundo y poner así puestos de atención en salud mental, sino que prevengamos eso a través de una protección desde la familia, desde las instituciones educativas, donde, por ejemplo, yo promuevo, eso lo hice hace 2 años también, promover una campaña contra el bullying que se llamaba Peer Coaching, que es que los jóvenes cuiden a otros jóvenes que sufren bullying, que los líderes deportivos, los más exitosos académicamente o los que tengan un reconocimiento porque tocan un instrumento, son artistas, cuiden a otros y son como referentes, como protectores. Entonces, ese peer coach, que es como un coaching de pares, es una forma de ayudar a otros y que estos que son más admirados protejan a los más vulnerables, sensibilizando también a los agresores. Por ejemplo, un chico que tocaba guitarra sensibilizaba mucho a uno que le hacía bullying a todos los de su salón. En una universidad, una chica
que tocaba violín y era muy talentosa y muy sensible, ayudó a que en su semestre otras chicas muy superficiales y que solamente se basaban en el maquillaje y en las apariencias dejaran de hacerle bullying a una niña porque tenía la nariz muy grande y se burlaban de su apariencia física, y la niña había tenido ideación suicida y ya un intento. Entonces, el peer coaching es una forma, por ejemplo, de cuidarnos. Piensen si podemos hacer peer coaching en varios momentos de la sociedad, en los espacios como el trabajo, la escuela, las universidades, el barrio. Peer coaching es que cualquier persona que tenga alguna capacidad de liderazgo, un talento o se destaque por algo positivo, cuide a los más vulnerables. Eso empieza a ser una sociedad más protectora. Por favor, lee solamente la parte izquierda, yo leo la derecha. Dice, los grupos más vulnerables, de acuerdo a la distribución de las tasas, son los jóvenes entre los 18 y 28 años. Muy bien, y como les decía, ya tenemos desde los 15 diagnósticos sistemáticos de depresión, desde los 15 años. Con este grupo y con... Tenemos que el intento suicidio es un intento donde primero hubo ideación, luego planeación, intento y luego consumación, pero antes de todo, depresión, visión de túnel, visión catastrófica de sí mismo, del mundo y del futuro. No se vio salida. El suicidio es la supuesta salida, que es falsa, es una salida en falso, de autoengaño al inconsciente, al pensamiento y a la razón de que allí se acabará mi sufrimiento, pero tal vez solamente empiece allí. En realidad es la única forma irreparable del sufrimiento, porque es una puerta sin regreso, es una salida sin retorno, es irreversible. Mientras que todo sufrimiento, aunque parezca inmanejable, si estás deprimido o deprimida en casa, es reversible, créemelo. Yo mismo tuve una historia de mucho sufrimiento, les conté al inicio sobre la muerte de mi madre, pero luego, cuando había perdido también a mi padre, yo en algunos momentos me sentía profundamente solo, y yo decía, uy, pero la sociedad es como muy egoísta. Entonces yo tenía dos caminos: volverme literalmente un HP, una persona perversa que pasa por encima de los demás por pensar que la sociedad es así y que nací en un país así hostil, y pensar en mis fines y lograrlos a cualquier costa, o decir, no, pues si quiero transformar esto, además estoy estudiando salud mental, soy psicólogo, bueno, y tengo unos valores, creo en esto, pues hombre, pues seamos consecuentes. Es difícil porque uno se puede equivocar, cometer errores, pero puede levantarse, reconocer errores y decir, quiero ser mejor ser humano. Y eso es nuestra misión en cada uno de nuestros espacios. Ustedes en casa, pregúntense cómo pueden ustedes aportar a hacer un mundo mejor para que el día que mueran sientan que valió la pena haber vivido. Como dijo Einstein, solo una vida vivida para los demás merece la pena haberla vivido. Por ejemplo, no hay que estudiar ciencias de la salud para ayudar. Es que soy ingeniero, que soy tecnólogo, que soy cualquier cosa, que oficio que hagas puede llevarte a tener una vida para los demás. Piensa desde tu profesión, desde tu ejercicio como padre, así sea algo muy simple, desde vendedor, desde cualquier cosa puedes ayudar a los demás, siendo honesto, respetando, cuidando a los otros, en fin. Bueno, estas ya las habíamos visto, la voy a pasar: la ruptura sentimental y las principales causas para que alguien contemple la idea de morirse. La enfermedad física o mental es otro de los conceptos, ya es más teórico. Mira, por ejemplo, aquí un mensaje de odio que le ponen a una persona que no pagó una deuda. Eso nos muestra cómo la sociedad está enferma. ¿Me pagas o me pagas? Miren las estadísticas aquí de suicidios, según la víctima, en un estudio que hizo el Instituto las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y que publicó el Ministerio de Salud: conflicto con la pareja, enfermedad física y económicas. Es decir, las personas generalmente piensan en suicidarse cuando los problemas los desbordaron y están muy asociados a rupturas sentimentales, como si la pareja fuera todo, que ahí puede haber dependencia emocional, y es algo que hay que trabajar en psicoterapia.
Cuando, bueno, de enfermedad físico-mental, pues ahí está la depresión. Eso es algo que antecede, pero en las estadísticas quedó así, pero porque es depresión. Económicas, problemas, los echaron del trabajo, están llenos de deudas, le debe a todo el mundo, en fin, y entonces pareciera que no hay salida, siempre hay de salida. Desamor, entonces generalmente muchos de estos tenían problemas de rupturas emocionales, no solo con la expareja, sino con problemas de vínculo y de sentirse profundamente agobiados. Y hay otros estresores que ustedes pueden ver allí en la tabla. Lo cierto es que muchos estresores aumentan la probabilidad de suicidio. Llama la atención la baja participación de eventos como la muerte o suicidio de un familiar, los problemas jurídicos, problemas escolares y el maltrato físico, sexual o psicológico. ¿Por qué? Porque estos no quedan registrados, Juliana y todos los que están viendo. Es decir, muchas veces mucha gente que ha intentado suicidarse o que está con depresión no reportó un abuso sexual, un tema del que poco se habla, por ejemplo, porque hay vergüenza hablar del abuso sexual, pero es uno de los flagelos de los que yo hablaba en otros espacios. También pueden buscar en Mentes Dinámicas un espacio que hice el año pasado sobre el abuso sexual, que es de los más traumáticos que hay y tenemos también que prevenirlo. Este estudio, fíjense ustedes que se hizo en la Universidad de Antioquia. De hecho, hoy desde Medellín, pues viene mucho al caso que presente, porque nos muestra, si vemos en resultados, ahí, por favor, lean la parte inferior derecha donde dice conclusiones. En la parte inferior izquierda dice conclusiones abajo, solamente vamos a ver la parte inferior derecha donde dice los resultados. Por favor, lee esa parte, Juliana. Los resultados muestran la magnitud de un problema que deben tener en cuenta las autoridades educativas, la administración municipal y los padres de familia. Es prioritario fortalecer los programas de detención de la depresión adolescente, como también exigir al Estado mejores tratamientos para depresión, no solo limitados al medicamento. Es necesario promover las estrategias de escuela de padres e instituciones educativas, hacer énfasis en temas referentes a la salud mental y resaltar la importancia en la comunicación, la cooperación, el afecto y el respeto entre los miembros de las familias. Me pareció maravilloso que estos investigadores terminaran su artículo científico, este paper, diciendo, Juliana, repitamos, la comunicación, la cooperación. Yo me quedo satisfecho en este espacio. Comunicación en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad. Escuchar, por ejemplo, no solo buscar ser escuchados. Todos los conflictos se basan en no escuchar, no entender al otro, como la polarización política que vive el país, llena de odio, donde todos se creen buenos. No hay buenos ni malos cuando los dos usan violencia. Es decir, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Explíquele a un niño quién es el bueno y quién es el malo si los dos sacan un arma, si los dos piensan que el odio es la forma, aniquilar al otro. Ojo con eso. La comunicación es esencial, y la comunicación, el diálogo, y la gente dice, ay, eso es tan cursi que suena lo del diálogo. El diálogo, yo digo, es más la escucha. La escucha es entender al otro, porque a veces el otro piensa diferente, pues porque tiene otras visiones diferentes. Entonces, pararse desde la visión del otro, entender por qué piensa, cómo piensa, eso es escucha, eso se llama empatía. Ponerse en el lugar del otro. Entonces la comunicación se basa en la escucha. La cooperación, trabajamos unidos, no de forma individual, ya lo resalté varias veces hoy. El afecto, obviamente, ahí está todo, yo lo hubiera puesto de primeras, pero es maravilloso que lo hayan puesto, porque una investigación científica que diga que el afecto es el amor es la esencia de todo. Si hay afecto hay comunicación y hay cooperación. Y el respeto entre los miembros de la familia. Entonces el respeto es la individualidad del otro, el aceptar al otro tal y como es, el perdonar sus defectos, el no creernos solamente señalando y criticando, sino que también entendamos que el otro tiene derecho a equivocarse, sea hijo, sea padre, perdonarnos, y antes de juzgar, analizarnos nosotros mismos. Los estudios han señalado que los conflictos familiares representan el factor de riesgo de más alta prevalencia en población depresiva. Miren esta imagen.
posición de vulnerabilidad, que es una posición regresiva en la que el individuo de alguna forma proyecta el sufrimiento que siente y la necesidad de amor en un nido, como queriendo volver al nido de la madre. A veces los adultos con depresión se sienten así, quisieran volver a una madre que no tuvieron, a un nido protector que no tuvieron, volver a eso que quedó en el vacío, y por eso se refugian mucho en una relación tóxica, por eso se quedan con parejas maltratantes, por eso se refugian en fuentes banales de satisfacción, cosas, compras, drogas o cualquier cosa que genere satisfacción sistemática, para no sentirse así vulnerables. Aquí estas imágenes muestran: sonrío para no llorar. Me toca mostrarle a esta sociedad que no entiende, a la que no le puedo decir que estoy sufriendo, una sonrisa. Aquí hay un cuervo ya para ir terminando, un cuervo que está a punto de ahorcarse en su propio sufrimiento. Hay una cuerda que envuelve el palo. Eso quiere decir que así está nuestra sociedad. A veces nos sentimos víctimas de tanto sufrimiento y pareciera que no hay salida, pero siempre allá al fondo hay una salida, que es la luz, y la luz es quitarse esos yugos y buscar ayuda y decir: bueno, no estoy solo. Y si tu familia no te escucha, siempre habemos personas, y hay personas de muy buen corazón que están dispuestas a ayudar, a escuchar, a entenderte y a mostrarte que sí hay salidas. Esto es muy parecido a lo que van a ver en el video de Perfect de Simple Plan: oscuro, negro, y me toca refugiarme. A veces se tapan los ojos. Recuerdo mucho la cultura emo, que era una tribu urbana que se tapaba los ojos, y bueno, pues puede ser una moda, puede ser incluso pues que se les vea bonito o estético o no, eso es muy relativo, pero lo cierto es que a veces es la búsqueda de refugiar las emociones, de encerrarse. Aquí es lo que puede sentir un padre cuando ya no está su hija, que se quitó la vida a los 16 años y la recuerdan cuando se columpiaba. Aquí es el sentimiento. Esta imagen es muy representativa, me parece muy chévere, porque si lo vemos desde una perspectiva abstracta, simbólica, vemos cómo lo que representa es el señalamiento de la sociedad que critica, que juzga y que pide que los jóvenes sean perfectos y no los acepta tal y como es, que tiene piercing, que tiene tatuajes, que es un degenerado, que parecen, y no los entendemos. Ellos necesitan comprensión, simplemente los señalamos, y eso a veces pasa desde la misma casa. Bueno, vamos a dejar ahí. La última parte es de depresión infantil, ustedes la pueden descargar, pero es información complementaria. Quería contarles eso, Juliana, y si alguien ya quiere participar, entonces empezamos a dar espacio a las preguntas y a las intervenciones. Doctor, muchísimas gracias. Un tema muy importante que nos afecta a toda una sociedad, ¿cierto? Que lo estamos viendo muy reflejado en nuestros adolescentes. Entonces consideramos a nivel de institución que es un tema que se debería abordar. Agradecerle por su espacio, por permitirnos conocer un poco más de cerca cómo es la situación. Entonces, papás, queda micrófono abierto, o los mismos estudiantes que tenemos acá, si quieren hacer algún tipo de pregunta, el micrófono está abierto. Buenos días a todos, buenos días, doctor. Yo sí quiero hacer una consulta. Mi nombre es Paola. El suicidio puede ser Paola? Algo... Muy bien, gracias a Dios. De pronto, dentro de mi ignorancia, el suicidio puede ser algo hereditario, de pronto que venga transgeneracional, o simplemente se da por la sociedad, o porque, o como decimos, porque la persona es débil, o porque está mal aconsejado. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, cuéntanos quién eres, que eres madre, a qué te dedicas, eres esposa, tienes hijos. Listo. Sí, señor, yo soy Háblanos madre de un hermoso hijo. Sí, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Paola, yo soy madre de un niño de 9 años, gracias a mi Dios, pues el niño que está bien encaminado, la psicóloga lo conoce supremamente bien. Soy esposa, gracias a mi Dios contamos pues con buenos
como unas bases para educar a nuestro niño. Hasta el momento no se nos ha presentado como ningún tipo, pues, como de esos factores, de esos aspectos, y siempre le hemos encaminado, pues, como por el mejor trayecto, dándole las mejores bases para que se pueda como enfrentar como la sociedad, qué pesar tan difícil que estamos viviendo, con los mejores consejos, llevándolo por el mejor camino. Bueno, muy bien, me parece. ¿Y qué te dijo la psicóloga de tu niño? Que no te escuché bien eso. Que ella lo conoce muy bien, es un niño, gracias a mi Dios, que está muy bien encaminado, es muy respetuoso, inclusive pues como que me le sobresaltan como esa parte, porque es una persona muy seria, muy respetuosa, entonces por eso decía que la psicóloga lo conoce muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, qué chévere, que tengas ese acompañamiento ahí. Bueno, pues sí, el suicidio no es que se herede, pero sí la predisposición. Es decir, que se puede heredar genéticamente la probabilidad de que se presente depresión endógena, es decir, una depresión biológica que aparezca a lo largo de la vida, o que se aumente la probabilidad de que luego cuando la persona tenga problemas como los que vimos, crisis económicas, familiares, rupturas, tenga más probabilidad de desarrollar depresión mayor, que ya es la enfermedad mental como tal. Por esa razón, pues debemos estar atentos a familias que tengan esa predisposición para que no se presenten los otros factores de riesgo, como por ejemplo las rupturas familiares, etcétera, porque si ya tenemos la predisposición genética, historia de esa enfermedad mental en la familia, más muchos estresores ambientales, pues la probabilidad de depresión es mayor. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro papá, mamá que quiera hacer alguna pregunta, un aporte, una vivencia? Que tenemos aquí un experto que nos puede orientar en muchos temas. Muchas gracias. Si alguno de los chicos también, alguien quiera participar o que les llamó la atención, en fin. Profe Julio César, ¿alguno de los chicos tiene alguna pregunta, alguna duda? Profesor Julio César Castañeda. Comentario, aporte. Ahí le responde, dice, señores, mire, no tenemos agua ni siquiera para bañarnos la boca, ¿cierto? Para nada. Entonces, así le explicaron que reitero que... Doctor, como que no tenemos preguntas. Bueno, entonces podemos ir cerrando cuando quieras. No, doctor, primero que todo agradecerle por este espacio, de verdad que para nosotros es muy enriquecedor poder contar con una persona tan experta en el tema, que nos haya orientado, que nos haya permitido conocer un poco más de lleno y de fondo como los síntomas que se pueden presentar frente a una depresión, que los chicos también tengan claro de que no están solos, de que tienen personas a su alrededor para quienes son importantes, igualmente sus familias, y que no nos quedemos como encasillados en lo negativo, que saquemos siempre lo positivo, porque todos tenemos cosas muy valiosas para dar. Listo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, saludos a todos, bendiciones. Doctor, ya le envío la grabación, ¿listo? Apenas. Listo, por favor, ustedes tienen página de Facebook, tienen compartan ese link para que y ustedes en casa repliquen esta información para que otros padres puedan verse beneficiados. Entonces, por favor, envíasela por correo a los padres, a todos allá, y para que también otras instituciones puedan conocer esta campaña y puedan también verse enriquecidos con las reflexiones que llevamos, con el fin de prevenir esa depresión y saber qué podemos hacer desde casa. Unos métodos muy fáciles. No dejen de ver, les recomiendo finalmente el video de Perfect que queda ahí. Buscan, como se los mostré en la diapositiva, Perfect de Simple Plan,
con subtítulos en español, miren tanto las imágenes como los diálogos de lo que es la depresión adolescente, y también les recomiendo ver un documental, un cortometraje que tampoco puedo proyectar por el tema de los derechos de autor, porque si no ya luego no puedo compartir esta presentación, que se llama El Color Rojo, que también ponen cortometraje El Color Rojo, que también está en YouTube y es sobre suicidio, se los recomiendo mucho. Gracias Juliana, doctora Juliana García, pues por su sentido social, porque siempre la vi muy motivada a que pudiéramos llevar esta información, por su vocación e interés en ayudar, y pues estaremos atentos a cualquier otro. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Igualmente para ti y un saludo a todos. Bueno, hasta luego. Buen día, hasta luego. Muchísimas gracias, papás, por la conexión, por haber sacado un espacio para compartir con nosotros. Esperamos entonces la próxima Escuela de Padres para el mes entrante y esperamos la participación de ustedes. Un bendecido día, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, feliz y bendecido día y gracias a ustedes como profesionales por todo su tiempo. Muchas gracias, mamá. Que estén muy bien.